A ver si esto acaba un poco más definido que lo de cómo entender a un ruso, que es cómo entender a un español, no hay mucha diferencia. En pocas naciones le resulta fácil, esto es la verdad, en pocas naciones le resulta fácil al individuo manifestarse contra las costumbres establecidas por la sociedad. Y digo, en pocas, diría yo, en pocas, no en ninguna, pero en la Unión Soviética esto resulta prácticamente imposible. Bueno, aquí ya sí que da el sistema de educación, desde los 7 hasta los 14 años de edad, todos los niños rusos van al colegio. A estos colegios llegan grupos distintos de muchachos, los que provienen de los parvularios y los que han recibido su educación en su hogar. La mayoría pertenecen al primer grupo y por lo tanto dominan en todas las actividades del colegio. Las maestras de las escuelas primarias aceptan con facilidad el hecho de que los niños educados en el hogar hasta los 7 años son generalmente más desarrollados intelectualmente, más educados e incluso más cariñosos. Esto no es una crítica contra la educación soviética, esto es una crítica contra la educación en general. A pesar de esto, la maestra prefiere, sin embargo, enseñar a los niños que han acudido a los parvularios porque le presentan menos problemas individuales y son mucho más fáciles de manejar. Bueno, luego viene la enseñanza política, el grupo tiene siempre razón, etcétera, etcétera. Aquí había señalado, aquí había señalado una de esas cartas, una carta de un bohemio, También hay un ejemplo, hay una pequeña antología de textos de literatura clandestina. Pero esto se publica en la prensa. Otra colección de textos que hay en este libro es literatura clandestina. Pero estos son cartas que asombrosamente aparecen en la prensa. Un señor, un joven que escribe alabando su vida bohemia. Me ganaba bien la vida y vivía solo, lejos de mis padres. Ya no me preocupaba de ellos porque los dejé para irme a trabajar cuando no tenía más que 17 años. Me decidí entonces a buscar un mundo en el que pudiera disfrutar de una vida fácil. Tuve amigos, reuniones nocturnas en las que se jugaba y se bebía. Dentro de aquellas 4 paredes era un mundo distinto. Allí podíamos leer los versos de Koltsov y de Sergei Yesenin, de Alexander Blok y de Yevgeny Yevtushenko, que, como digo, está presente como gran figura cultural de esta época, Yevtushenko, y esclarecíamos la esencia de la vida en el humo del tabaco. Allí nos atrevíamos a bailar descaradamente el twist y proclamábamos cínicamente: amo la vida, la amo enormemente, como a una mujer que yace ante mí y a la que voy a poseer. Abandoné mi trabajo, perdí mi permiso de residencia en la ciudad y me tuve que esconder. Bueno, pues esto es casi Tao Yuanmin, es ruso pero de verdad, y esto está publicado en la prensa y, bueno, dice esto Finkelstein: himnos como este a la vida bohemia pueden oírse en casi todos los países. Lo que sorprende es que este se cantara no hace mucho en la Unión Soviética. Un himno semejante no se había oído en la madre patria de los trabajadores desde hacía 40 años. Claro, incluso simplemente decir Blok ya era... Y aún entonces, en los años 20, claro, la época de la NEP, cuando vuelve, de la nueva política económica, cuando vuelve Ilya, esto sí lo tengo a mano, además, cuando vuelve Ilya a Ehrenburg y se encuentra allí gente que decía: pero bueno, ¿tú te crees que estás en el año 17 o qué? Y hay una libertad tal que hasta Ilya Ehrenburg puede volver. Bueno, pues efectivamente, ni siquiera en los años 20 había tanta libertad. Y ahora entonces, en los años 20, cuando los rostros de los jóvenes brillaban todavía con el éxito de la revolución, nadie se hubiera atrevido a cantarlo sin ligarlo de alguna manera con el nuevo régimen soviético. Es decir, se podía ser bohemio, vanguardista, revolucionario en lo artístico, en las costumbres, en la moral, pero había que poner la etiqueta, había que poner obligadamente el sello, la póliza de la revolución. Y aquí la gente está leyendo poesía por leer poesía, siendo bohemio por serlo. Es algo inédito. Estos rusos de hoy no se parecen en nada a los rusos de antes, ni de mucho antes, por supuesto, ni de cuando estaba la censura del zar. Y habla de los Styliagi. Hay una nota que aclara: la palabra Styliaga
y Styliagi, en plural, la usó por primera vez el humorista Belyaev en una historieta publicada en la revista Krokodil en 1953. Claro. Bueno, pues esos jóvenes, esos Styliagi, llevan pantalones ceñidos, porque imitan a los anglosajones, imitan a los jóvenes británicos que pueden ir por el Soho, pueden ir por la calle de los teatros de Londres con sus pantalones pitillo, con sus pantalones ceñidos, llevan el pelo largo. Y esto es una revolución estética, porque ya se ha dicho que importa ser como todos los demás, importa no destacar, importa no ser diferente, pero aquí se está creando una colectividad, hay un grupo de jóvenes, aquí está, muchos de ellos son hijos de familias que pertenecen a las altas esferas de la sociedad soviética, mientras otros son precisamente las ovejas negras de familias sencillas de la ciudad. Bueno, pues de esa doble procedencia se está creando una comunidad en la que ir con pantalones ceñidos y el pelo largo y escuchar cierta música no es una singularidad, sino que es ya una colectividad. Y esto es algo completamente insólito e inédito, aunque muchos oficiales de policía, muchas autoridades, y eso también viene aquí, se envanecen de haber cortado esos pantalones ceñidos, de haberlos dejado con el culo al aire, de haber cortado esos pantalones ceñidos y de haberles dado una buena lección a esos hippies, a esos Styliagi. ¿Qué se han creído? De hecho hay bandas, claro, eso es una colectividad, pero hay otras bandas que se dedican a pegarle palizas a esos modernos y a cortarles el pelo a la fuerza. Bueno, al mismo tiempo, en Cuba, también la típica paradoja entre lo que se espera, entre lo que el Estado dice esperar y lo que realmente espera. Cuba, que se ha hecho a base de los barbudos de Sierra Maestra,